noches, mi nombre es Juan Carlos Arteaga. Voy a exponer para ustedes los métodos de evaluación ergonómica de la materia de higiene y seguridad industrial. Métodos de repetitividad. Métodos JSI. JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos repetitivos. Así pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. El método se basa en la medición de 6 variables, la cual son la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la misma por jornada de trabajo. Las variables y puntuaciones empleadas se derivan de principios fisiológicos, biomecánicos y epidemiológicos. Tratan de valorar el esfuerzo físico que, sobre los músculos y tendones de los extremos distales de las extremidades superiores, supone el desarrollo de la tarea, así como el esfuerzo psíquico derivado de su realización. Las variables intensidad del esfuerzo y postura mano-muñeca tratan de valorar el esfuerzo físico, mientras que el resto miden la carga psicológica a través de la duración de la tarea y el tiempo de descanso. Las variables que miden el esfuerzo físico valoran tanto la intensidad del esfuerzo como la carga derivada a la realización del esfuerzo en posturas de la posición neutra del sistema mano-muñeca. Método OCRA. OCRA Checklist. La versión consiste en es un método de evaluación de la exposición a movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros superiores. El fundamento de este modelo es la consideración para cada tarea que contenga movimientos repetitivos de los siguientes factores de riesgo: modalidades de interrupciones del trabajo a turnos con pausa o con otros trabajos de control visivo, actividades de los brazos y la frecuencia del trabajo, actividad del trabajo con uso repetitivo de fuerza en manos y brazos, presencia de posiciones incómodas de los brazos, muñecas y codos durante el desarrollo de la tarea repetitiva, presencia de factores de riesgos complementarios. Sus ventajas: primero, es bastante intuitivo y fácil de aplicar, siendo también muy completo en cuanto a la contemplación de factores de riesgo. Segundo, evalúa las modalidades de interrupción del trabajo a turnos con pausa. Tercero, la evaluación de la repetitividad de la actividad de los brazos es más exhaustiva. Cuarto, se evalúa la actividad del trabajo con uso repetitivo con fuerza en manos y brazos en función de las vueltas y ciclos y o el tiempo empleado en la realización de esa actividad. Quinto, evalúa la presencia de posturas incómodas de brazos, muñecas y codos según el tiempo empleado en la realización de esa actividad. Sexto, evalúa el tipo de sujeción o agarre con la mano de objetos o herramientas según el tiempo empleado en la realización de la tarea repetitiva. Limitaciones. Primero, existen bastantes respuestas intermedias, sin especificar ni cuantificar prácticamente en todos los apartados del método, por lo que la selección de las mismas tiene un carácter subjetivo por parte de la persona que aplica el método. Segundo, en el apartado de la evaluación de la presencia o ausencia de pausa de descansos o de tareas no repetitivas, no considera la posible presencia de micropausas dentro de una tarea determinada, como puede ser, por ejemplo, el caso de un puesto de trabajo en una cinta de alimentación, que en algún momento determinado no esté transportando productos que pueda ser recogido por él o por la trabajadora con la cual este o esta descansa las zonas corporales de riesgo, aunque sea solo por unos segundos. Tercero, el método no evalúa el uso repetitivo de fuerza de carácter ligero. Cuarto, la evaluación de las posturas se cuantifica exclusivamente en función del tiempo en el cual se mantienen las mismas y no según la gravedad. Quinto, el método considera el hecho de que las posturas de sujeción de objetos o herramientas con la mano tienen la misma gravedad, cuando los agarres en pinzas son más propensos a trastornos musculoesqueléticos que los agarres palmares o con los dedos en forma de gancho. Carga postural.
Tenemos 4 tipos de carga postural, como son los del método RULA, el método REVA, el método EPR y el método OWASP. Método RULAS. El método RULAS evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso, se considerará además el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. El método REVA. El método REVA evalúa la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar desórdenes traumáticos acumulativos. Estas posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se puede realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se considerará además el tiempo que pasa el trabajador en cada postura. Método EPR. La adopción continuada o repetida de posturas penosas durante el trabajo genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo y en su reducción. Es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos. Para la evaluación del riesgo asociado a esta carga postural en un determinado puesto se han desarrollado diversos métodos, cada uno con un ámbito de aplicación y aporte de resultados diferentes. EPR no es en sí un método que permita conocer los factores de riesgo asociados a la carga postural, sino, más bien, una herramienta que permite realizar una primera y somera valoración de las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada. Si un estudio EPR proporciona un nivel de carga estática elevado al evaluador, debería realizar un estudio más profundo del puesto mediante métodos de evaluación postural más específicos como RULA, OWASP o REVA. Método OWASP. Es un método sencillo destinado al análisis ergonómico de la carga postural. El método OWASP permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. A diferencia de otros métodos de evaluación postural como RULA o REVA que valoran posturas individuales. OWASP se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea. Como contrapartida, OWASP proporciona valoraciones menos precisas que los anteriores. En esta capacidad de considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo, lo que hace que OWASP, a pesar de ser un método relativamente antiguo, continúe siendo en la actualidad uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural. Manejo de cargas. Esta se divide en 3 partes, que es el NIOSH o NIOSH. Permite identificar los riesgos relacionados con la tarea en las que se realiza levantamiento manual de cargas. Con
Con la ecuación del NIOSH es posible evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el peso máximo recomendado, que se define como el peso máximo que es recomendable levantar en las condiciones del puesto para evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de espalda. Además, a partir del resultado de la aplicación de la ecuación, se obtiene una valoración de la posibilidad de aparición de trastornos como los citados, dadas las condiciones de levantamiento y el peso levantado. Los resultados intermedios obtenidos durante la aplicación de la ecuación sirven de guía para establecer los cambios a introducir en el puesto para mejorar las condiciones del levantamiento. El método Hinge o G-I-N-S-H-T El método es especialmente adecuado para la evaluación de tareas susceptibles de provocar lesiones de tipo dorso-lumbar y está orientado a la evaluación de manipulaciones que se realizan en posición de pie. Sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados en posición sentado que podría orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al levantamiento de dicha postura, en cualquier caso inadecuada. Solo deberán ser evaluadas tareas en las que se manejan cargas con pesos superiores a 3 kilogramos, dado que se considera que por debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorsolumbar es pequeño. Sin embargo, si el peso de la carga es inferior a 3 kilos, pero la frecuencia de manipulación es elevada, podrían aparecer lesiones de otro tipo, por ejemplo, en los miembros superiores por acumulación de fatiga. En tales circunstancias, debería evaluarse el puesto mediante otros métodos orientados hacia este tipo de trastornos. Snock y Ciriello permiten determinar los pesos máximos aceptables para diferentes acciones. El objetivo de las tablas de Snock y Ciriello es proporcionar directrices para la evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas, considerando las limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo a la reducción de las lesiones lumbares. Las tablas definen el peso máximo aceptable, que corresponde al mayor peso que una persona puede levantar a una frecuencia dada y durante determinado tiempo, sin llegar a estresarse o a cansarse excesivamente. Los pesos máximos aceptables son determinados para 5 percentiles de la población: 10, 25, 50, 75 y 90, es decir, los pesos máximos aceptables para que la acción sea segura para el 10, 25, 50, 75 y 90% de la población masculina y femenina. Biomecánica y ambiente térmico. Análisis biomecánico. Realiza evaluaciones biomecánicas de esfuerzos estáticos coplanares a partir de la postura adoptada, la carga y la frecuencia de duración de los esfuerzos. Permite conocer el riesgo de sobrecarga por articulación, la carga máxima recomendable y la estabilidad de la postura. Ambiente térmico. El Fanger. Método Fanger. El método Fanger permite estimar la sensación térmica global de los presentes en un ambiente térmico determinado mediante el cálculo del voto medio estimado, PMB, y el porcentaje de personas insatisfechas, PPD. Evaluación global. LCE. Checklist. LCE es una lista de comprobación, checklist, de principios ergonómicos básicos aplicados a 128 ítems, que propone intervenciones ergonómicas sencillas y de bajo coste, permitiendo aplicar mejoras prácticas a condiciones de trabajos ya existentes. El método LES. El método LES evalúa las condiciones de trabajo, tanto en su vertiente física como en la relacionada con la carga mental y los aspectos psicosociales. Es un método de carácter general que contempla de manera global gran cantidad de variables que influyen sobre la calidad ergonómica del puesto de trabajo. Utilidades.
Tenemos el FRI, el MET, el ACE, el LSC, el PSC y el Ruler. El FRI, valoración de la carga física. Herramienta para estimar la penosidad de una tarea a través de la frecuencia cardíaca. El MET, estimación del metabolismo. Herramienta para estimar la tasa metabólica empleando métodos de estimación de metabolismo energético. El AIS, aislamiento térmico de la ropa. Herramienta para estimar el aislamiento de la ropa habitual y de trabajo. LSC, longitud de los segmentos corporales. Herramienta para estimar la longitud de los miembros corporales a partir de la estatura. PSC, peso de los segmentos corporales. Herramienta para estimar el peso de los miembros corporales a partir del peso del individuo. Y el Ruler, ángulos entre segmentos corporales. Herramienta para medir ángulos entre diferentes miembros del cuerpo sobre fotografías. Muchas gracias. Hasta el próximo video.